Hola saqueadores de buffets libres, venimos aquí con un nuevo episodio del Project 1059 y hoy traemos un nuevo vídeo de simulación de competición. Os dejamos por aquí el primer episodio de estas simulaciones y hoy venimos con el segundo, que ha sido bastante más duro que el primero, pero antes que nada, dentro Valkyrias. Bueno, pues primero que nada anunciaros que hemos pasado de la cifra de 7 suscriptores a 9, espectacular crecimiento de 2 suscriptores, así que nada, si queréis seguir viendo cómo evoluciona esto del Project 1059, suscribiros al canal y así pues seguiremos contando con más episodios, como llegamos a ese 21 de agosto en Copenhague a intentar bajar de esas 11 horas. Pero antes, hoy vamos a contar cómo ha ido esa segunda simulación de competición, donde podemos comparar, como buen friki de los datos de la primera simulación de competición que hicimos hace 3 semanas con la que hemos hecho este pasado domingo. Y la verdad que ha sido bastante más duro esta segunda vez, un poco por algo de incremento en los ritmos en el primer segmento y también por el aumento de distancias. En esta primera simulación que hicimos hace 3 semanas hicimos 9 corriendo, luego 57 en bici con unos 600 de desnivel y luego otra vez 9 corriendo. En esta segunda lo que hemos hecho es hacer 11 corriendo por el mismo recorrido. Hemos hecho 73 en bici, más o menos, donde han subido unos 100 metros de desnivel, y luego hemos vuelto a hacer estos 11 corriendo. Bueno, pues como siempre cojo mi chuleta, imprescindible, y comparamos. En la primera simulación, que fueron 9 kilómetros, hicimos 4.52. Bueno, antes de nada decir que los objetivos eran hacer los mismos ritmos de la primera simulación, pero en esta segunda simulación un poquito más larga, es decir, mantener los ritmos que comparativamente a ser más distancia pues sería un poco más rápido. En aquellos 9 primeros kilómetros hicimos 4.52, los primeros bastante más rápidos y luego sí que hubo un poquito de caída en el ritmo. Y en estos primeros 11 de esta segunda simulación hemos bajado la media 3 segundos, de 4.52 a 4.49, y la verdad que a unos ritmos bastante estables, 4.46, 4.46, 4.47, 4.45, 4.52, donde hay un poquito de subida, pero volvemos al 4.48, 4.46, 4.47, 4.57 otra vez en la subidita que hay, y acabamos con 2 kilómetros a 4.53 los dos clavados, al final 4.49. Las sensaciones fueron bastante buenas en cuanto a mantener el ritmo, pero sí que notaba que no tenía la misma frescura que la otra vez. En la bici, en la primera simulación hicimos 56 kilómetros, 200, hicimos 30,1 de media y promediamos 157 vatios. En esta segunda simulación, con 72,73 kilómetros, bajamos hasta 28,8 de media, pero no solo porque hubo un poco más de desnivel, sino porque las sensaciones aquí sí que fueron bastante peores. Y como veréis, hay un vatio más de media. ¿Por qué? Aún siendo peor, ¿no? Pues por varias cosas. El tema es que siempre los datos hay que cualificarlos, darles calidad, por así decirlo. No solo cuantificarlos, sino ver por qué ha pasado, ¿no? Entonces, en la primera simulación, aún haciendo menos vatios, sí que la mayoría del rato fue acoplado, es decir, sacaba los vatios de la posición acoplada, que es más aerodinámica y más eficiente. Y sin embargo, esta segunda vez sentía bastante sobrecarga y fui bastante menos acoplado, porque me costaba mucho sacar los vatios desde la posición de acoplado, iba más sentado, e incluso cada 2x3 necesitaba levantarme para poder mantener, digamos, el ritmo. ¿Qué pasa? Al levantarte estás moviendo muchos más vatios, a poco que te pongas un poco de pie y toques un poco los 300 vatios, la media sube,
pero realmente está siendo menos eficaz porque vas al mismo ritmo que a lo mejor acoplado a muchos menos vatios, y aparte estás cargando mucho más los cuádriceps, con lo cual la cosa va yendo a peor. Por ejemplo, también podemos ver en los parciales de vatios que en todos y cada uno de ellos hay más vatios en esta segunda simulación, pero casualmente no los hay en el tramo de bajada. Es decir, en el tramo de bajada, la primera simulación hicimos 144 vatios porque iba muy bien acoplado, iba bastante cómodo, iba metiendo vatios acoplado bien, 144, y sin embargo en este tramo, en esta segunda simulación, que estaba haciendo más vatios en todos los tramos anteriores porque iba tirando demasiado de levantarme de pie, aquí sin embargo bajamos. Pues eso viene a significar que la posición en la que tendrías que ir más rápido, más acoplado, pues ahí es justo donde perdemos los vatios. Más datos, pues por ejemplo los segmentos. Los segmentos, por ejemplo, en el tramo de salida de Tetuán a Bastos, que es la recta que va del cuartel hacia el mercado de Bastos, justamente hago el récord en esta segunda simulación. Pero sin embargo, como veis, es a menos vatios que en la otra simulación. Esto podría venir a decir que a lo mejor lleva algo de viento de cola. Pero sin embargo, los otros segmentos ya significativos, como podría ser el que va hasta Sant Joan de Moró, de 25 a 47, ahí voy perdiendo 15 segundos hasta Sant Joan de Moró, que es un terreno medianamente ascendente, pero más o menos llano. Ahí la cosa aún se está manteniendo. Pero, por ejemplo, en el tramo que va del Puente Azul a Villafamés, ya pierdo prácticamente 3 minutos. Es decir, en lo que implica el puertecito de antes de Villafamés. Y de hecho, en el puerto especial, o sea, concretamente dicho, que es Piqueres de Villafamés, pierdo exactamente 1 minuto. Es decir, en un puerto que son 3 kilómetros, ya pierdo 1 minuto. Es decir, que ya se va viendo que la cosa no va bien. La verdad que las sensaciones en bici fueron totalmente de competición, mismas sensaciones un poco de victoria, de bloqueo un poco muscular, de no poder sacar vatios con lo fácil que había ido a la otra. Ahora al final veremos un poco cuáles pueden ser las causas, y de ahí nos vamos ya al último segmento de running. En la primera simulación de los 4.52 pasamos a 5.05, nos perdimos demasiado, que era el objetivo. Y más o menos mantuvimos un ritmo y solo se nos fue un poquito el ritmo en las subidas. En esta segunda sí que pensaba que iba totalmente a reventar, porque la verdad que el dolor muscular era bastante grande, pero la verdad es que fue bastante sorprendente, pero aún se pudo mantener bastante, la verdad, porque el primer kilómetro, por ejemplo, aún lo pude sacar por debajo de 5. Luego tuve unos 5.05, 5, pero bueno, me fui manteniendo 5.06, 5.10, 5.15 la pequeña subida. Aún pude bajar a un 5.09, 5.08, 5.09. Se sube un poquito a 5.13 y 5.14, donde hay un poquito de subida. Pero incluso llego a coger bastante ritmo al final y hago los últimos 900 metros a 4.24. O sea, el mejor ritmo de toda la mañana. Así que a pesar de todas esas malas sensaciones, la verdad que el ritmo fue bastante bueno. ¿Con qué me quedo? Pues primero con que a pesar de la sensación de sobrecarga se ha notado mucho el gimnasio, porque aun con una sensación de bloqueo muscular los ritmos se han podido mantener, he podido tirar de pierna, he podido seguir con un ritmo bastante aceptable, porque al final el resumen es que de 19 kilómetros que hicimos la primera vez a los 22 que hemos hecho ahora, con más bici también, al final he hecho 1 segundo de media más rápido, es decir, hemos conseguido que la carrera a pie sea un poquito más rápidos. En la bici sí que ha ido peor, pero bueno, sobre todo que en el segundo segmento de carrera a pie no ha habido un cliff, no ha habido una caída en la que te vas a 5.30, 5.40 o incluso 6, como a veces me pasa las carreras o cuando entramos transiciones. Y por un lado, pues el por qué estas sensaciones, pues una,
que en la simulación anterior hubo una semana de tapering, por así decirlo, un poquito más suave, más o menos estos serían los datos, y en esta ha habido un pelín más de carga, no mucha, pero un pelín más, ya podría ser que llegamos con un poquito más de carga. Y la otra quizás, pues bueno, puede ser que esos 3 segundos por kilómetro más rápidos, unidos a ser 1,5 kilómetros más del primer segmento de carrera a pie, pues haya hecho que a lo mejor se bloqueó un poquito más la musculatura y al comenzar la bici ya no teníamos esa frescura. La otra diferencia que hice es que la primera simulación la corrí con las ASICS Hypertree, estas ultra voladoras que básicamente son para distancias muy cortas porque la amortiguación es nula, son las voladoras de antes, y esta la he hecho con las Nosa Tri 13, que ya os hice un delivery que os dejo por aquí, que hace poco que las compré, y en ese sentido mucho mejor, porque por ejemplo a nivel muscular y el día posterior sobre todo, en la primera simulación sí que tuve mucho dolor en zona sóleo, y en esta segunda, aún yendo mucho más hablando mal, sí que fui mucho más cómodo a nivel recuperación, por así decirlo. Y en nuestro duelo particular con Nairo Hernández, que es lo que más le da sentido a esto y por lo que nos permitimos seguir un poco que ese pique haga que nos podamos sentir un poco en competición, pues más o menos se hizo proporcional a la diferencia de la primera simulación. Si allí fueron algo más, bueno, en torno a los 2 minutos, un poquito más, aquí fue 3 minutos, un poquito más. En la carrera a pie, como corrimos exactamente lo mismo, no hemos compensado tiempos, porque la diferencia que puede salir en el Strava quizás sea porque cada GPS calcule de una manera, y en la bici sí que ha salido prácticamente clavado, así que más o menos nos fiamos de los tiempos. Entonces, en el primer segmento de carrera a pie, Alberto salió a un ritmo muy bestia y me sacó en torno casi a los 2 minutos. En la bici, en donde más me sacó, más de 3 minutos, porque la verdad sí que, aunque luego me comentó que tenía más o menos las mismas sensaciones que yo, sí que fue a una velocidad más cercana a velocidad media a la de la anterior simulación, pero sí que tuvo en el segundo segmento carrera a pie un cliff, una caída de ritmos brutales, que se fue por encima de los 5.15 o 5.20, no recuerdo. Y entonces ahí es donde yo lo recuperé unos 2 minutos, y ahí es donde la cosa quedó más o menos en los 5 minutos. Y nada, dos últimas cosas para terminar. Una, tema pulsaciones. Los 3 segmentos tuve las pulsaciones un poquito más bajas que en la simulación número 1. Aquí podéis ver un poco la comparativa. Esto podría venir a decir que puede estar relacionado con un estado de fatiga superior. Ya sabéis que a veces las pulsaciones no suben por eso. Pero bueno, también me quedo con que el último kilómetro del último segmento de running, que lo hice a 4.24, pude subir casi a 170 pulsaciones. Así que aún quedaba motor, pero en el resto de segmentos la media de pulsaciones fue más baja. Así que por una parte positivo. Y la otra, incluso aún más positivo, lo valoro aún más positivamente, el tema de la ingesta de hidratos. Porque la otra ocasión creo que en la bici me metí 5 geles diluidos con agua en el bidón, pero me costó mucho tomarlos, y luego otro más en el último segmento de running. Sin embargo, aquí elevé la cifra hasta 8 geles, más otro del running, más el desayuno que había sido unas gachas de avena, más o menos unos 50 gramos. En total pude meter unos 250 gramos de hidratos para 270 minutos de esfuerzo. Sigue siendo aún un poco bajo respecto a las recomendaciones, pero la verdad que me entró todo bastante bien y no tuve ninguna sensación ni de falta ni de exceso, así que también positivo. Así que nada más, hasta aquí este vídeo de esta segunda simulación de carrera, y nos vemos en el siguiente.